Ahora estudiaremos según las Escrituras si en la semana que murió Jesús los 2 días de reposo ocuparon 2 días diferentes o cayeron el mismo día. Como calculamos, en el año 30 cayeron 2 días diferentes. Coincide con la postura de los del día miércoles. Y en el año 33 coincidieron en un mismo día y va de acuerdo con la postura de los del día viernes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, según la Biblia, investigar si la semana que murió Jesús, los días de reposo ocuparon 2 días diferentes, como lo de la postura del día miércoles, o cayeron el mismo día, como lo dicen lo de la postura del día viernes. El inicio de nuestra investigación tomará un punto de partida. Jesús estuvo en una cena con sus discípulos. Esa fue en realidad la última cena, pues después no hubo otra noche para Jesús. Esa cena, según los evangelios, era la Pascua. Lucas 22, 14 al 15. Después de la celebración de la Pascua, no hubo otra noche para Jesús. Ese día fue el 14 de Nisan, del año de la muerte del Señor. El día judío comenzaba al ponerse el sol hasta la ponencia del sol al otro día. Según nuestra hora, comenzaba cerca de las 6 o 7 de la tarde. Veamos la cronología en los evangelios. Y aquí es donde les suplico paciencia, pues vamos a leer bastante. El día de reposo, según Mateo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Mateo 26, 17. Eran dos fiestas muy cercanas en fecha, recuerden, Levítico 23, 5 al 6 dice que la fiesta de Pascua es la fiesta de los panes sin levadura y se celebraban el 14 y 15 de Nisan. En los tiempos de Jesús, los judíos la consideraban una sola fiesta. De hecho, Deuteronomio 16, 16 dice que la fiesta de los panes sin levaduras era una de las 3 fiestas que todo judío debía celebrar en Jerusalén, por lo que viajaban con mucha anterioridad y allí mismo celebraban la Pascua. En Mateo capítulo 26, 18 al 25, Mateo nos describe la preparación del lugar donde celebrarían la Pascua. Se puede ir poniéndole pausa al video e ir haciendo cada una de estas lecturas. En Mateo 26, 26 al 29, Jesús anuncia un nuevo pacto e instituye la cena del Señor durante la cena de Pascua. En Mateo 26, 30 al 34, terminan la cena, cantan el himno, se dirigen al monte de los olivos y el Señor anuncia la negación de Pedro. Mateo 26, 36 al 46, Jesús ora en Getsemaní. Por ser de noche, a los discípulos les da sueño. Mateo 26, 40 y 43. De los versículos 47 al 56, Judas traiciona a Jesús y lleva a un grupo de soldados del templo para arrestarle. Juan nos dice que fueron con antorchas y linternas, según Juan capítulo 18, versículo 3, afirmándonos que estos eventos sucedieron la noche de la cena de Pascua y no en una cena en un día anterior. Mateo 26, 57 al 68, Jesús es llevado ante el consejo judío. Del versículo 69 al 75, Pedro niega a Jesús. Juan 18, 25 nos indica que Pedro estaba calentándose, probablemente por el frío de la noche. En Mateo capítulo 27, versículos 1 al 2, dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Venida la mañana, recordemos que el día judío comenzó al comienzo de esa tarde-noche, Jesús celebrando la Pascua. Entonces, venida la mañana, continúa el día 14. Aún no hemos definido si 14 es miércoles o viernes. Mateo 27, 11 al 14, está Jesús ante Pilato durante el día 14. Mateo 27, 15 al 23, los judíos escogen a Barrabás. Todo eso durante el día 14. Mateo 27, 24 al 26, Pilato se lava las manos y entrega a Jesús.
día 14. Mateo 27, 27 al 31. Los soldados escarnecen a Jesús y le llevaron para crucificarle. Sigue estando el día 14. Mateo 27, 32 al 44. Jesús es crucificado. ¿Cuándo? El día 14, cerca del mediodía del día 14. Mateo 27, 45 al 50. Muerte de Jesús, cerca de las 3 de la tarde del día 14. Todavía no hemos definido si es miércoles o viernes. Y desde la hora sexta, cerca del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27, 45. Aproximadamente desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde del día 14. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Cerca de las 3 de la tarde del día 14. A Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo 27, 50. Del 51 al 56, el velo del templo se rasgó. El centurión y los soldados se dan cuenta de quién era Jesús. Mateo 27, 57 al 61. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Mateo 27, 57 al 58. Cuando llegó la noche, ¿cuál noche? Estaba terminando el día 14 y unos minutos más tarde comenzaría el día 15. Recordemos que el día 15 era reposo anual por ser el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mateo 27, 59 al 61. Finalizando el día 14, antes de comenzar el día 15, que era reposo anual. Mateo 27, 62 al 66, la guardia custodiando la tumba. El día 15 ya, reposo anual, primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. El día siguiente, señala el día 15, como dije anteriormente, el 14 era el de la preparación, el mismo día de Pascua, y a su vez de preparación para la fiesta de los panes sin levadura. Recuerden que eran dos fiestas, pero eran seguidas, pero los judíos la tenían como una sola fiesta. Los sacerdotes y fariseos violaron el día de reposo según sus propias reglas, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Mateo 27, 63 al 64. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, ahí asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27, 65 al 66. La guardia es montada a partir del día 15. Pasa la noche y el día del 15, que era el reposo anual. Y cuando cae el atardecer, termina el día de reposo anual y comienza el día 16. La identificación del día 16 es la que nos va a señalar qué día cayeron 14 y 15. El día 16 caería viernes, según la postura que dice que Jesús murió miércoles. Veamos el gráfico. Se murió el miércoles, el jueves fue 15 y el viernes fue 16. O caería domingo, según la postura que dicen que Jesús murió viernes. El día 16 domingo, según la postura de los que dicen que el 14 cayó día viernes. Tenemos las dos posturas. El día 16 es clave, como dijimos anteriormente.
Según la postura de los que dicen que cayó miércoles, entonces el viernes debió haber sido 16. Y según la postura de los que dicen que murió viernes, entonces el 16 es domingo. ¿Qué nos dirá la Biblia? Dijimos que identificar el día 16 era crucial en nuestra investigación. Veamos qué nos sigue diciendo el Evangelio de Mateo. Pasado el día de reposo, Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Como hemos visto, Mateo sigue una secuencia cronológica. Ha escrito todo lo acontecido desde el día 14. Nos habló de lo acontecido el día 15, el reposo anual, incluyendo el detalle de la guardia. No habla de otros días intermedios. Ahora nos habla del día 16. ¿Dónde ubicamos el día 16? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo, el día 15, al amanecer del primer día de la semana. El día 16 es el primer día de la semana. No es el viernes, es el domingo, según el Evangelio de Mateo. Porque el primer día de la semana, el domingo, es el día siguiente al séptimo día, que es el reposo semanal. Entonces, al parecer, ese día 15 cayó sábado. 2 reposos en un día. El reposo anual era el 15 y esa semana, el séptimo día, también fue ese día 15. Según el Evangelio de Mateo, Jesús murió un viernes 14, día de Pascua, estuvo sepultado todo el día sábado y resucitó el domingo. ¿Dónde están los 3 días noches? Más adelante lo averiguaremos y lo estudiaremos. Ahora vamos según Marcos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Aquí observamos una vez más cómo los judíos, incluyendo los apóstoles, hacían de las 2 fiestas solemnes como si fuera una sola fiesta. La Pascua se celebraba el 14 de Nisan. El primer día de los panes sin levadura era el día 15 de Nisan, día de reposo. No podían realizar trabajo alguno, menos sacrificar el cordero. Pero para la mente judía, estas 2 fiestas representaban una sola. Por eso intercambiaban sus nombres. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. La Pascua era primero, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura era el día siguiente después de la Pascua. Pero ellos mezclan ambas fiestas. Marcos 14, 13, 16, preparación de la Pascua. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Marcos 14, 16, 14 de Nisan. Marcos 14, 17 al 21 anuncia la traición de Judas, era la noche del día 14. Marcos 14, 22 al 25, Jesús anuncia establecimiento del nuevo pacto e instituye la cena del Señor. 26 al 31, Jesús anuncia la negación de Pedro, esta sucede en la noche del día 14. 32 al 42, Jesús ora en Getsemaní, en la noche del día 14. 43 al 50, Jesús es arrestado. Marcos 14, 53 al 64, Jesús ante el consejo. Marcos 14, 66 al 72, Pedro niega a Jesús en la madrugada del día 14. Marcos 15, 1 al 5, muy de mañana, Jesús ante Pilato. Continúa el día 14. Marcos 15, 6 al 15, Pilato entrega a Jesús. Del 16 al 20, los soldados se burlan de Jesús. Del 21 al 32, Jesús es crucificado. Todo esto el día 14. Del 33 al 41 muere Jesús cerca de las 3 de la tarde del día 14 del mes de Nisan. Marcos 16, 34. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto.
E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que está cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Marcos 15, 42 al 47. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especie aromática para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Marcos 16, 1 al 2. ¿Cuándo compraron las especies aromáticas estas mujeres? Dice la Biblia, cuando pasó el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? El del día 15, el del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Hubo tiempo para comprar después del reposo? Sí lo hubo, porque el reposo terminaba al ponerse el sol, quedaba toda esa noche. Lo hicieron al atardecer, como lo dice la NTV. El sábado, al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Todavía no sabemos si se trata del séptimo día. Sábado allí significa descanso o reposo. Pero aparte de ser el anual, también hablará del semanal. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Marcos 16, 2. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Marcos 16, 2. Pues el día del cual Marcos está hablando es el del primer día de la semana. Las cosas pudieron haber sucedido más o menos así. Finalizando el día 14, José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, pues ya era víspera del día de reposo anual, día 15. Las mujeres vieron dónde habían puesto el cuerpo, Marcos 15, 47, y querían ungirlo, pero no les daba tiempo, pues se aproximaba el día de reposo anual, día 15. Guardaron el reposo, como lo mandaba la ley, pero esta vez era diferente. La tristeza les embargaba y en su mente estaba el cuerpo de Jesús y el deseo de darle buena sepultura ungiéndole. Cuando pasó el día de reposo, cuando pasó ese día 15, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Marcos 16, 1. Eso sucedió nada más pasar el día de reposo. No querían perder más tiempo. El cuerpo de su amado Señor debía ser ungido. Prepararon las especies esa noche, el día 16, ni dormir pudieron, y cuando apenas hubo oportunidad, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Según Marcos, ese primer día de la semana era el día 16, por lo que el 15 también correspondió al reposo semanal, séptimo día. Según Marcos, el reposo anual y el semanal coincidieron ese año el mismo día, el séptimo día, sábado. Jesús murió el viernes, duró el sábado en la tumba y resucitó el día domingo. Según Lucas 22, 14 al 15, Jesús se sienta a comer la Pascua con sus discípulos, otra vez comenzando el día 14. Del 16 al 23 nos habla de la institución de la Cena del Señor y anuncia la traición de Judas. Este último es importante porque nos señala que esa cena fue la Pascua y no otra, pero eso lo analizaremos cuando estudiemos el Evangelio de Juan. Lucas 22, 24 al 30, hay una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Del 31 al 34, Jesús anuncia la negación de Pedro. Del 35 al 38, es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 22, 39 al 46, Jesús ora en el Monte de los Olivos. 47 al 53, Jesús es arrestado. Todo esto durante la noche del día 14. Del 54 al 62, Pedro niega a Jesús, avanzada la noche del día 14.
Del 63 al 65 escarnecen a Jesús. Del 66 al 71 Jesús ante el concilio. Primeras horas de la mañana del día 14. Del capítulo 23, versículo 1 al 5, Jesús ante Pilato. Del capítulo 23, del 6 al 12, Jesús ante Herodes. Más o menos la media mañana del día 14. Del 13 al 17, Jesús nuevamente ante Pilato. Casi es dejado en libertad. Del 18 al 25, las autoridades religiosas se oponen y prefieren que suelten a Barrabás. Del 26 al 43, Jesús es crucificado, cerca del mediodía del día 14. Del 44 al 49, Jesús muere, cerca de las 3 de la tarde del día 14. 50 al 53, José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. El del día 15, primer día de la fiesta. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Lucas 23, 55. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas 23, 56. No hubo tiempo de ungirle, se acercaba el reposo anual. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. 23:56 en ANTV. El poco tiempo que les quedaba antes de comenzar el reposo lo usaron para preparar algunas especias que tenían. Estaban demasiado tristes. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Lucas 24:1. Según la cronología de Lucas, después del reposo anual en la que ellas descansaron, no sin antes aprovechar el tiempo y preparar algunas especias, como lo leímos anteriormente, vino el primer día de la semana donde trajeron lo que habían preparado. El día que continuaba el reposo, 15 de Nisan, era el primer día de la semana. Pero el primer día de la semana es el día siguiente al séptimo, por lo que 15 cayó sábado. 2 reposos cayeron el mismo día. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas 24, 2 al 3. Jesús murió el viernes 14, Pascua, reposó el día 15 en la tumba y resucitó el domingo 16. Estuvo en el sepulcro, finalizando día sexto, todo el séptimo día y una parte del domingo. Entonces, según Lucas, murió el viernes 14 y resucitó el domingo 16. Ahora vamos según el Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Antes de la fiesta de Pascua, no indica que Jesús comió una cena antes de la fiesta de Pascua. Indica que antes de la fiesta de Pascua, Jesús ya sabía que su hora había llegado y esta sería la última Pascua con sus discípulos. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Juan 13:1, nueva traducción viviente. Esto para los que dicen que Jesús, la noche que fue entregado, tomó una cena que no era la Pascua. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Juan 13:1 y 2, dice, y cuando cenaban. Esto aclara más el hecho de que esta cena se refiere a la Pascua, pues es durante la misma que Judas se retira para traicionarlo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Juan 13:21. Y después del bocado, Satanás entró en él, o sea, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13:27. Y Judas salió inmediatamente y fue a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia para cuadrar con ellos su traición y entregar a Jesús. Después de esa noche, no hubo otra noche para Jesús en ese cuerpo mortal. Juan 13, del 3 al 20, Jesús lava los pies a sus discípulos.
Del 21 al 30, Jesús anuncia la traición de Judas. Del 31 al 35 habla del mandamiento del amor. Del 36 al 38, Jesús anuncia la negación de Pedro, finalizando la cena de Pascua. Cantan el himno y luego el monte de los olivos. Allí también anuncia su resurrección al tercer día. Mateo 26, 30 al 35. Juan capítulos 14 al 16 realiza su último discipulado en ese cuerpo mortal, como dije anteriormente, con los apóstoles. Juan 17, oración por la unidad. Jesús sabía que su hora se acercaba. Juan 18, 1 al 11. Jesús sale al otro lado del torrente de Cedrón. Este valle separa el monte de los olivos de la ciudad. Judas llega con la turba para arrestar a Jesús. Era de noche, pues usaron antorcha. Juan 18, 3. Juan 18, 12 al 14 y 19 al 24, Jesús ante Anás y Caifás. Juan 18, 15 al 18 y 25 al 27, Pedro niega a Jesús. Juan 18, 28 al 40, Jesús ante Poncio Pilato. Juan 19, 1 al 16, Jesús es entregado para ser crucificado. Del 17 al 27, Jesús es crucificado. Todo esto el día 14, Jesús muere. Todo esto sucedió entre la noche y el día del 14 de Nisan. Juan 19, 31 al 37, los soldados confirman la muerte de Jesús. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Juan 19, 31. Los judíos tenían preocupación porque los cuerpos quedaran en la cruz en el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Pues el día 15, el reposo anual, que era el día siguiente al 14 del día de Pascua. ¿Por qué dice Juan que ese día de reposo era de gran solemnidad? Era solemne por ser el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Pero el hecho de que también cayera séptimo día lo hacía más solemne. Ya lo mostramos en los 3 primeros evangelios. Veamos qué nos dice este. Juan 19, 38 al 42. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan 19, 42. Recordemos que las dos fiestas solemnes eran seguidas. Los judíos intercambiaban sus nombres. Le llamaban Pascua o también le llamaban panes sin levadura. Por causa de la preparación de la Pascua o de los panes sin levadura. La Pascua ya había pasado en la noche de ese día 14, unas 23 horas atrás aproximadamente. Recordemos que Jesús celebró la Pascua. Entonces, cuando Juan dice por causa de la preparación de la Pascua, se está refiriendo por causa de la preparación del primer día de los panes sin levadura. Se acercaba el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, 15 de Nisan, era día de reposo anual y era de gran solemnidad, según el Evangelio de Juan. Juan 20, 1 al 10, viene la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Según la cronología del Evangelio de Juan, Jesús muere el 14 por causa del día de reposo anual, o sea, el día 15, José de Arimatea pone el cuerpo de Jesús en una tumba de su propiedad que quedaba muy cerca. Inmediatamente Juan no lleva el día que sigue el del reposo anual, día 15, el primer día de la semana, día 16. No hay lugar para uno y mucho menos 2 días intermedios. Murió el 14, estuvo el 15 en la tumba y resucitó 16, primer día de la semana. Para Juan, no hubo 2 días de reposo diferentes, sino que el mismo día se celebraron los 2 días de reposo. Por eso fue un día de gran solemnidad. El hecho de que 2 fiestas se conjuguen en un solo día lo hace más solemne. Y ese sábado, la fiesta solemne semanal coincidió con el primer día de la fiesta anual. Para Juan, Jesús murió el 6º día de la semana, viernes para nosotros, que cayó 14, el sábado fue 15 y resucitó el día 16.
Hemos mostrado que los escritores de cada uno de los 4 evangelios dicen que Jesús murió el día sexto de la semana, 14 de Nisan, viernes, que fue sepultado el día 15. Este día fue reposo anual y semanal, y resucitó el domingo 16, fiesta solemne de las primicias. 3 días y 3 noches. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. ¿Dónde están los 3 días y noche en los evangelios? Hasta donde se puede distinguir, Jesús solo estuvo un día completo, el día 15. 2 noches completas, la noche del día 15 y la noche del día 16. Y parte de otros 2 días en el sepulcro, una partecita del día viernes 14 y una partecita del día domingo 16. Cuando Jesús les habló a sus discípulos acerca de su resurrección, él dijo que resucitaría al tercer día. Veamos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16:21. En Mateo 17:23 dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En Mateo 20:19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Su cumplimiento. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Lucas 24, 4-9. En el camino de Maús. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24, 19-21. Jesús resucitó al tercer día. ¿Por qué dijo entonces que él estaría 3 días y 3 noches en el sepulcro? El escritor J.W. McGervey, quien fue un ministro, autor y educador religioso en el movimiento de restauración americano, lo explicó de la siguiente manera. Abro comillas. Según la manera de calcular el tiempo de los judíos, parte de un día era todo un día, cuando este ocurría al comienzo o al final de una serie. De Jesús se dijo correctamente que estuvo 3 días en el sepulcro. Ahí vemos la gráfica. El rectángulo amarillo señala las partes de los días 14 y 16 en la que Jesús estuvo en la tumba. El rectángulo rojo señala el día 15, el día completo en el que Jesús estuvo en la tumba. Y la elipse amarilla señala las 2 noches. Según esto, una parte del día era considerado todo un día. Jesús estuvo 3 días y resucitó al tercer día. Continúa diciendo, los judíos tenían 3 frases que son las siguientes: al tercer día, después de 3 días y 3 días y 3 noches, que significaban lo mismo. Esto es, 3 días, de los cuales 2 podrían ser fracciones de día. Veamos un ejemplo de la manera como los judíos calculaban el tiempo. En 1 Reyes 12:5 dice, y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volvé a mí al tercer día. Jeroboam no fue pasado los 3 días, fue al tercer día.
Si hubiese ido pasado los 3 días, se diría que al cuarto día vino Jeroboam. Veamos otro ejemplo. Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Esther 5:1. Esther se presentó al tercer día. No lo hizo pasado los 3 días y 3 noches. De otra manera, se hubiese presentado ante el rey al cuarto día. Veamos otro ejemplo. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Primera de Reyes 20:29. 7 días. Al séptimo día se dio la batalla. La parte del día séptimo se contó como un día. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reiré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Génesis 7:4. Y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Génesis 7:10. Pasados aún 7 días, sucedió en el séptimo día. Aún en el Génesis se contaba una parte del día como un día completo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Mateo 27, 62 al 64. Tanto los romanos como los judíos estaban hablando el mismo idioma en cuanto al tiempo. Dijo: después de 3 días resucitaré, le dijeron estos sacerdotes a Pilato. Y luego le dijeron: asegure el sepulcro hasta el tercer día. No le dijeron: asegure los pasados los 3 días, sino asegure el sepulcro hasta el tercer día. Jesús habló de estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, Mateo 12:40, y de resucitar al tercer día, Mateo 16:21, Mateo 17:23, Mateo 20:19, y vimos su cumplimiento en Lucas 24:19 al 21. Un día y una noche simplemente representaba un día en cualquier parte del día. Pudimos ver eso en los textos que acabamos de estudiar. Ahí están señalados los textos. Cuando Jesús dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Estaba diciendo: yo estaré 3 días en la tumba. Una porción de 3 días en la tumba, según el conteo judío. Él tuvo que estar en la tumba el viernes, tuvo que estar en la tumba el sábado y tuvo que estar en la tumba el domingo. Una parte del viernes, una parte del domingo y todo el sábado calificaría. Lo cual significaba que Jesús necesitaba ser sepultado antes del atardecer para que estuviera ahí parte del viernes. Viendo la manera como Dios desde el Génesis consideró el tiempo y cómo los judíos y romanos lo consideraron, podemos decir que los que nos describen los evangelistas y los 3 días y 3 noches de Mateo 12:40 se cumplen. El principal argumento que presentan los que dicen que Jesús no murió un viernes son precisamente los 3 días y 3 noches. Pero como estudiamos, Jesús murió un sexto día de la semana, 14 de Nisan, viernes. Estuvo en la tumba 3 días, parte del 14, todo el 15 y parte del 16 de Nisan. Y resucitó el primer día de la semana, día 16 de Nisan, día domingo, tal y como él mismo lo anunció, al tercer día. Por ahora hemos culminado la lección, el día que Jesús murió. ¿Qué día? Día viernes. La próxima lección
continuaremos nuestro estudio de la muerte de Cristo. Que Dios les bendiga grandemente.